Europa le ha declarado la guerra a la flota naval rusa en la sombra. Hablamos de una poderosa flota que opera en la clandestinidad. Se extiende por varios continentes y se estima que son cientos de barcos. Algunos dicen que incluso más de 1000, completamente indetectables. Otros dicen que están pasando desapercibido por miedo, simplemente no hacen nada o por conveniencia. Estas naves que operan fuera del radar y que son propiedad rusa y son vitales para el poderío energético de Moscú, ahora están en la mira de Europa. Ha decidido tomar acción. Pero, ¿en qué consiste esta enorme flota naval fantasma rusa? La flota en la sombra de Rusia, también conocida como la flota fantasma, es una operación clandestina que Rusia ha lanzado para evadir sofisticadamente todas y cada una de las sanciones occidentales impuestas principalmente sobre sus exportaciones. Por supuesto, la más grande es la de petróleo, pero no es la única. Y así logran revender todos los productos rusos a los propios países miembros de la OTAN, incluso mucho más caros que antes. Y esta flota se compone de barcos viejos principalmente, la mayoría con más de 15 años, que operan sin seguro o con aseguradoras de dudosa reputación fuera de la jurisdicción de los países, por supuesto, del G7. Se estima que esta flota está compuesta por entre 443 y 600 buques cisternas, aunque muchas fuentes dicen que podría tratarse de más de 1900 barcos, un poderío naval ruso de más de 1900 barcos fantasmas que en algún momento han estado involucrados en el comercio del petróleo ruso, y podríamos decir que de alguna forma es la flota pirata más grande del mundo. Estos barcos transportan, sí, petróleo crudo, pero también productos refinados. Operan principalmente en rutas de Asia, con destinos claves como India, China, Turquía, que es un miembro poderoso de la OTAN, y desde allí se distribuye a todo el resto del mundo. Por ejemplo, tan solo en marzo del 2024, Rusia exportó aproximadamente entre 2.8 millones de barriles diarios de crudo y 1.1 millones de barriles diarios de productos petrolíferos a través de esta flota pirata en la sombra. ¿Cómo lo hacen? Estos buques realizan transferencias de barco a barco, también conocidas como STS, en zonas muy específicas en donde mezclan el petróleo ruso con otros productos, y eso hace que sea muy difícil trazar el origen del petróleo. Es como el contrabando. Una vez mezclado el petróleo, se transfiere a otros barcos que luego lo transportan a su destino final y evitan así todas las sanciones. Los puertos claves para estas operaciones incluyen puertos en la India, Emiratos Árabes Unidos y algunas áreas del mar Báltico. La complicidad, también hay que decirlo, de algunos países europeos, miembros de la OTAN, es la que ha facilitado muchísimo estas operaciones. Muy a pesar de las sanciones, se ha reportado que buques asegurados por compañías europeas han participado en estas transferencias, y algunas naciones europeas incluso han seguido comprando petróleo ruso indirectamente, y ahora, por cierto, mucho más caro que antes de que empezara este conflicto. Rusia está vendiendo su petróleo más caro que nunca, su gas más caro que nunca, y a los mismos países de la OTAN a los que antes le vendía. Rusia, con esto, también ha logrado generar ingresos muy importantes a través de esta flota pirata o flota fantasma. En marzo del 2024, por ejemplo, se estimaba solamente con corte a marzo que los ingresos por exportación de petróleo ruso alcanzaron los 17.2 mil millones de dólares, muy a pesar de las sanciones que supuestamente iban a hundir al petróleo ruso. Esta cifra es una muestra muy clara del éxito de esta flota fantasma que tiene en jaque a la OTAN y al G7, porque ha logrado sortear las sanciones y mantener el flujo del petróleo y financiar las actividades del Kremlin. Pero ahora la Unión Europea, liderada por Alemania, le ha declarado ya la guerra frontal a esta flota en la sombra de Rusia, y el mismo canciller alemán Olaf Scholz ha dicho que la Unión Europea está lista ya para declararle la guerra, endurecer los castigos y destruir por completo a esta flota, con la esperanza, dice, de asfixiar una de las principales fuentes de financiamiento de la guerra rusa. Ahora, puede sonar muy estridente, muy bonito,
este anuncio de Olaf Scholz, pero ¿realmente tiene el poder Europa de desmantelar esta enorme flota naviera rusa que está tejida en una red mundial? El mismo Scholz dijo y aceptó que se necesitaba una coalición global para hacerlo. Pero la realidad es que ni Alemania ni Europa pueden hacerlo solos. La flota en la sombra rusa es una operación increíblemente compleja y bien organizada. Estamos hablando de cientos de barcos que operan con mucha precisión, que operan con sigilo extremo, por eso se llama así, flota fantasma. Es casi de grado militar. Estos barcos no solamente navegan por aguas internacionales, sino que utilizan tácticas muy sofisticadas para evitar ser detectados. Por ejemplo, apagan sus sistemas de identificación automática, los AIS, para desaparecer literalmente del radar. Realizan transferencia de petróleo de barco a barco, se juntan en algún punto del océano y ahí transfieren sus cargas en alta mar. Y un buque cisterna ruso puede encontrarse literalmente con otro buque en medio del océano, le transfiere su petróleo ahí y regresa al buque ruso a su puerto sin dejar rastro. Y una vez que ese petróleo se transfiere a otro barco de una tercera nación, incluso puede ser de una nación de la OTAN, prácticamente es imposible rastrear su origen exacto. Ejemplos sobran. Por ejemplo, está la ruta de la India. Un barco sale a un puerto ruso cargado con crudo. En alta mar se encuentra con un buque cisterna registrado en un país que no tiene sanciones. Ahí se transfieren el producto de barco a barco y el segundo barco se lleva sin problema el petróleo ruso a un puerto en la India y desde la India ese petróleo se mezcla con otro tipo de crudo, se vuelve indetectable, ya nadie sabe que es un producto ruso y ¿saben qué? La India le vende ese petróleo carísimo a la OTAN, a los países miembros de la OTAN. Pues para que le echen gasolina al tanque de guerra, al auto, a la pipa. Desde allí puede ser reexportado a toda Europa como petróleo indio, aunque en realidad es ruso. Ya hemos hablado mucho de esto y de cómo las cifras muestran la magnitud del problema. Repito, solo en marzo la exportación del petróleo ruso alcanzaba 17.2 mil millones de dólares, muy a pesar de las supuestas sanciones, y esto se debe en gran parte al éxito de que este 36% del petróleo ruso fue transportado por estos buques fantasmas, muchos de ellos asegurados por el famoso consorcio International Group of P&L Clubs, que es una aseguradora que cumple en teoría con todas las regulaciones del G7, pero todo el resto, es decir, el 37%, pero el resto fue manejado por esta flota fantasma. Y eso le permitió a Rusia, a través de esta flota pirata, pues, continuar vendiendo grandes volúmenes de su crudo. Hablamos de casi el 70% de su crudo y de sus productos, con complicidad de muchos países de la OTAN, por supuesto. Por ejemplo, empresas navieras griegas que han estado transportando petróleo ruso a pesar de las sanciones. Estos barcos asegurados por compañías europeas lo que hacen es que realizan de nueva cuenta transferencias en alta mar, luego lo transportan a Asia, de ahí eventualmente se va a toda Europa sin ningún problema. La idea de Scholz, por eso, de una coalición global para poder desmantelar esta red, pues suena muy bien en teoría. La estridencia de decir que Europa le ha declarado la guerra a la flota naval rusa en la sombra suena impresionante, pero en la práctica es extremadamente difícil. Requeriría un nivel de cooperación internacional de recursos de vigilancia que actualmente Europa no tiene. Países como China y la India, que son grandes compradores de petróleo ruso y socios del Kremlin, tendrían que estar de acuerdo en romper la economía rusa desde adentro. Y eso es muy poco probable, dada su alta dependencia del crudo ruso y que son aliados. Y mientras nada de eso suceda, nada de eso, pues la guerra de Europa contra la flota en la sombra rusa está condenada al fracaso desde antes de comenzar, Alba. Esa es la terrible realidad de las cosas. Claro, porque suena pues muy bonito y para los medios, para las notas, para los titulares, suena escandaloso, ¿no? Ahora sí se va a doblegar a la tropa fantasma, a la tropa de las sombras de Rusia, pero para eso necesitan muchísima inversión y necesitan tener muchísimos aliados en todos lados.
Hace tiempo hablábamos ya un poquito de esto que ya se estaba rumorando y que lo anunciaron con bombo y platillo como que ahora sí le iban a dar con todo. Pero necesitan cambiar muchísimas estrategias en muchas partes, en los puertos, porque como bien dices tú, en medio del mar se cambian y ya no saben de dónde viene. Poníamos un ejemplo hace tiempo de que Rusia había mandado un buque con gas a la Argentina. Entonces la Argentina, llegó el buque y dijo la Argentina, no, nosotros no pedimos ese buque. ¡Ay, fue un error! Entonces el buque partió de Argentina para Europa y al buque se le puso que el gas era proveniente de Argentina. Esa es una de las tácticas que ya se saben que son muy comunes porque se le pone al origen del gas el puerto de donde zarpa, el último puerto. Entonces, aunque el gas originalmente era ruso, aparecía en Europa que el gas era argentino. Usan este método también. Tienen otros aliados que les ayudan a darle la vuelta. Entonces, eso les complica muchísimo la tarea. Aparte que tienen que cambiar radares, tienen que cambiar muchas cosas y eso es una inversión sumamente costosa que no creo que esté tanto en sus manos. O le ponen eso en los puertos para bloquear supuestamente la flota fantasma, o le mandan más armas y municiones a Kiev, que también las está necesitando. Entonces eso pesar prioridades. ¿Qué es más importante? ¿Bloquear la flota fantasma o enviarle a tu aliado más armas y municiones? Claro, no suena como una tarea fácil y por eso la encuesta del día es: ¿crees que Europa podrá desmantelar la flota fantasma rusa? Las opciones son sí, lo lograrán, no, es imposible o tal vez con ayuda global. Los invitamos a votar en la encuesta, amigos. Así es. De hecho, si ustedes buscan un poco de esta información, pueden encontrar que el costo aproximado con números pues conservadores sería entre $500 el poder instalar todo lo que necesitan, toda la compleja red de vigilancia que van a necesitar, que van a ser satélites, drones, satélites comerciales de observación terrestre, que solo esos satélites cuestan entre 10 y 500 millones cada uno. O sea, si ponen uno de esos y vamos a suponer que ponen el barato, ok, 10 millones, pero necesitan también tener drones, necesitan tener muchos más cosas en los puertos para evitar que llegue. O sea, no es una medida barata. De por sí, el gas en Europa está sumamente costoso. De hecho, alguien en el chat ya nos los decía. ¿Qué quieren? Nosotros en Europa estamos pagando las consecuencias de esto. El gas en Europa está sumamente costoso. Y luego, agrégale esto. ¿A quién se lo van a cargar? Por supuesto que a uno que es el consumidor del gas. Pero fíjate, Alba, sí, yo estaba leyendo una nota en la mañana que te la estaba tratando de buscar aquí, porque es irónico. Decía la nota algo así, como el mundo debe de prepararse, no ahorita, porque el gas, como tú dices, está por los cielos, ¿verdad? Pero decía, el mundo debe de prepararse para una época de gas extremadamente barato. Suena como música para los oídos. ¿Sabes por qué? Porque Estados Unidos ha tratado de convencer a Europa de que deje de usar el gas ruso y como sabemos, Washington es actualmente el principal exportador de gas a Europa para intentar desplazar al gas ruso, pero Europa también ha estado presionando a Washington para que se lo dé más barato. Y Rusia, por su parte, ha seguido inundando de gas otros países que, ok, Europa ya no quiere mi gas, tengo un montón de gas aquí disponible que ya no quiere Europa. ¿Quién lo quiere? Y sobra quien lo quiera. Irán, China, India, pero no lo quieren para ellos, lo quieren para revenderlo. Cuando hay una sobreoferta de algo, ¿qué pasa con el mercado? Se satura y se abarata. Y entonces, ahora el enfoque de este artículo, que si lo encuentro ahorita se los pongo porque está interesantísimo, es que Estados Unidos colapsó el mercado del gas mundial y que pronto podríamos ya ver una baja del precio del gas mundial. Y entonces el problema es para las refinerías que acaban de construirse, para los países que de la noche a la mañana se convirtieron en grandes exportadores de gas. ¿Qué van a hacer con un gas barato? No, y también qué va a hacer Estados Unidos, porque esa es una gran entrada con un gas barato. No le
no le va a convenir tanto, por supuesto. A nosotros sí, sobre todo aquí en Canadá con ese carbon tax que nos está asfixiando. Pero bueno, dice, fíjate, un muy buen comentario de nuestro amigo Freddy Borelli Aguilar. Dice, los europeos son muy buenos amenazando a otros y sancionarse a ellos mismos. Sí, ponen sanciones supuestamente para otros, pero al final del día, desafortunadamente, las sanciones los terminan impactando a ellos. Porque ponerle las sanciones al gas ruso, ¿a quiénes ha impactado más? Pues a ellos, porque el gas es mucho más costoso para ellos, sobre todo en el invierno que se necesita, que es algo vital y necesario para tener calefacción en los hogares, sobre todo en los lugares en donde las temperaturas bajan muchísimo. No se puede sobrevivir sin el gas. Luego, si vives en una ciudad, en un departamento y no puedes acceder a madera para quemar madera, para tener tu calefacción, necesitas el gas o necesitas la electricidad, y en partes tuvieron problemas por las energías renovables. No hubo viento, no hubo sol, entonces no tenían manera, el agua estaba congelada, no tenían manera de tener electricidad. Su única opción era el gas, pero como el gas está sancionado, pues cayeron en el carbón, ese que han satanizado tantísimo, por el que han criticado tanto a India, porque contamina muchísimo, pero ya saben, cuando lo hace un país en vías de desarrollo, son demoníacos, son lo peor. ¿Cómo le pueden hacer al mundo eso usando carbón? Y Alemania, pues le cayó al carbón en el invierno, justo cuando ellos criticaban tantísimo. De hecho, el altruista Greta Thunberg fue detenida en un pueblo donde iban a desalojar todo el pueblo porque hay una mina muy importante de carbón ahí. Entonces necesitan el carbón, pero pues de dientes para afuera en el mundo critican a todos los que utilizan carbón, pero están tan desesperados porque el gas está tan costoso que pues cáele el carbón. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.